Bien, continuemos con la parte número 2 del tema 2 referido al juez competente para conocer la acción de amparo. En realidad hay algunas reglas que hay que conocer para ver cuál es el juez que tiene la competencia para resolver una acción de amparo constitucional. Hay toda una historia de cómo se ha ido asignando competencia a ciertos jueces y que bueno, al día de hoy hay reglas muy precisas sobre quiénes deben resolver las acciones de amparo, ya que tienen básicamente dos fases. Una fase de primera instancia, que es el juez usualmente donde radica o vive la persona, y la segunda fase es la fase de la revisión que se da ante el Tribunal Constitucional. De hecho, hay un primer elemento que hay que considerar para ver el tema de la competencia de la acción de amparo, y es el referido el elemento al territorio, es decir, al lugar donde uno básicamente vive. Las normas que se aplican sobre esta posibilidad han ido teniendo una serie de mutaciones, tanto con la ley 1836, con la 027, pero hoy en día el artículo 32 de la ley 254, en su inciso 2, que es el Código Procesal Constitucional, establece una redacción muy pero muy importante, digamos enfocada en una jurisdicción muy amplia, ya que permite, como pueden ver ustedes en esta redacción que he puesto y he transcrito acá, puede el accionante o la persona afectada plantear la acción, un primer criterio, donde se haya producido la violación del derecho o garantía constitucional. Es decir, este es un avance, ¿por qué? Porque si usted vive en Punata, si usted vive en Villa Tunari, usted vive en Guayaramerín, y hay una vulneración de sus derechos en esa jurisdicción, entonces usted puede acudir ante el juez público mixto que exista en esa jurisdicción. Entonces, hagamos un ejemplo. Si a usted, por ejemplo, le vulneran un derecho constitucional en Capinota, usted puede plantear una acción de amparo ante el juez de Capinota. Obviamente es ante el juez público mixto, que antes se llamaban jueces de partido. Este es un avance muy notable, ya que con la antigua normativa, concretamente de la 1836, había la figura de que había que plantear la acción en el domicilio de la autoridad accionada. Entonces, si por ejemplo usted quería plantear un amparo contra la Corte Suprema de Justicia en Sucre, tenía que viajar hasta Sucre y plantear el amparo allá, que era un gran perjuicio porque eventualmente esta posibilidad era muy restringida en términos de economía y de acceso a la justicia. Entonces, este artículo 32 lo que hace es cambiar esa posibilidad, y lo que hace es reconocer el hecho de que el amparo se plantea en el lugar donde vive la persona que se sienta afectada en sus derechos o garantías. Entonces, la persona no tiene que viajar donde vive la autoridad accionada, sino que donde vive se puede plantear la acción. Pero no solo eso dice este artículo 32, ya que el artículo 32 dice también que se puede plantear en el lugar donde la parte pueda acceder con mayor facilidad, por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte, ¿no? Es más, dice, si la violación, dice, ha sido cometida fuera del lugar de la residencia de la persona afectada, ésta podrá presentar, si lo estima pertinente, ante el juzgado competente por razón de domicilio. Entonces, estos elementos son muy pero muy importantes, porque dan cuenta una suerte de protección a la persona afectada cuando pretenda interponer su acción de amparo. De hecho, esta es la regla que se aplica para plantear acciones de amparo, para plantear acciones de libertad o habeas corpus, para plantear acciones populares también, que vamos a analizar en otro tema más adelante, o para plantear, por ejemplo, habeas data, que ahora se llama acción de protección de privacidad, porque son reglas precisas sobre la jurisdicción y competencia del domicilio respectivo, donde se puede plantear la acción de modo concreto. Esta situación en su momento generó cierto malentendido en algunos tribunales, ya que la práctica anterior a la ley 254 establecía que se tenía que plantear la acción de amparo en el lugar donde vive la autoridad demandada. Es lo que les dije, si usted quiere plantear contra la Corte Suprema, tenía que viajar hasta Sucre y plantear allí el amparo, cubriendo los gastos de estadía de su abogado, cubriendo pasajes, es decir, era toda una logística muy perjudicial para el litigante.
Pero a partir de la 254 se ha ido generando, por ejemplo, ya reconocimientos paulatinos de que uno puede plantear donde tiene su domicilio, como por ejemplo este auto, que básicamente resuelve una suerte de conflicto de competencias como el que les hemos referido, y se reconoce justamente que cuando se trata por territorio, la competencia reconocida es la que está referida en el artículo 32 de la ley 254, que dice que se toma como domicilio válido o como jurisdicción válida el domicilio del accionante. De modo tal que esa es una regla ya de aplicación práctica muy conocida, y que bueno, los jueces ya no tienen mayor observación a esta situación. Pero también hay una competencia por materia, porque unos me preguntan, ¿y ante qué juez se dirige? ¿Se dirige ante el juez de amparo? ¿Se dirige ante el juez penal, ante el juez civil? ¿Ante qué juez se dirige la acción de amparo? Bueno, básicamente sobre esta figura, la regla general es que, se plantea, por ejemplo, en provincias, ante el juez público mixto, que es el juez de mayor jerarquía en provincias. Empero, a partir del año 2018, en Bolivia se han creado lo que se llaman las salas constitucionales. De hecho, hay una ley específica que regula la creación y funcionamiento de salas constitucionales, pero estas salas solo existen en cada capital de departamento. Entonces hay una sala en Cochabamba, de hecho en Cochabamba son 3 salas, no hay una, son 3 salas, hay salas en Santa Cruz, hay salas en Sucre, pero solo están ubicadas en la capital de cada departamento. Por ejemplo, en Cochabamba solo existen las salas constitucionales aquí en Cercado. No hay salas en Quillacollo, no hay salas en Punata, no hay salas en Tiquipaya. Y la ley lo que dice es que estas salas constitucionales tienen un radio de competencia dentro los 20 kilómetros de su radicatoria. ¿Qué significa esto? Que las salas constitucionales, las 3 salas que están en Cercado en Cochabamba, son competentes para conocer todas las acciones que se puedan dar dentro de los 20 kilómetros alrededor de Cercado. ¿Qué significa eso? Que las acciones que se quieran presentar por hechos sucedidos en Tiquipaya, en Quillacollo, en Sacaba, hasta incluso en Vinto, son estas salas constitucionales las que tienen competencia para conocer y resolver estas demandas. Entonces, si usted vive en Vinto, si usted vive en Quillacollo, si usted vive en Tiquipaya, si usted vive en Colcapirua, tiene que plantear su acción de amparo dirigida a estas salas constitucionales que solo tienen su, radicatorio y domicilio en la capital, que es aquí Cercado Cochabamba. Entonces, estas salas conocen todas las acciones que se dan en la capital, aquí en Cercado, en Cochabamba, y además las acciones que se puedan dar dentro de los 20 kilómetros alrededor de la capital. Si, por ejemplo, existe un hecho o un amparo que pueda o quiera plantearse fuera de estos 20 kilómetros, por ejemplo, un amparo en Clisa, un amparo en Punato, un amparo en Villa Tunari, un amparo en Puerto Villarroel, en ese caso usted no tiene que venir hasta Cochabamba para plantear las salas, simplemente usted plantea ante el juez público mixto de su domicilio. Si vive en Villa Tunari, lo hace ante Villa Tunari. Si vive en Punata, lo hace en Punata. Si vive en Capinota, lo hace en Capinota. Entonces, ese es un criterio que también se maneja y hay que tener muy, pero muy en cuenta a tiempo de definir ante qué juez se dirige. Entonces, la regla que nos dice, si es en la capital y 20 kilómetros, se plantea ante las salas constitucionales, que en Cochabamba son 3. Si son fuera de la capital, se plantea ante el juez público mixto, donde vive el accionante o la persona afectada. Bueno, vayamos al procedimiento para entender cuál es el procedimiento que se rige. Es esencialmente, resolver la causa, conceder la tutela, y si se concede inmediatamente se ejecuta el fallo, y después, sin perjuicio de esta sentencia que se ha dictado, el caso se envía a Sucre ante el Tribunal Constitucional para que sea este Tribunal Constitucional el que se encargue de resolver y eventualmente dictar la sentencia constitucional, que, como han visto ustedes en el tema 1, puede ser de diferentes tipos y además tiene una estructura muy precisa que hay que saber leer y entender dentro de la jurisdicción constitucional.
Entre los requisitos de forma que se evalúan en la fase de admisión, podemos destacar estos requisitos de forma, que son los requisitos básicos. Por ejemplo, los nombres y las generales de ley del accionante y contra quién se dirige la demanda, poder notarial, si es que la demanda va como apoderado, la relación de los hechos y los fundamentos de derecho, para ver si realmente existe una suerte de vulneración de derechos y garantías constitucionales. Aquí en la parte de los fundamentos de derecho lo que se hace básicamente es revisar las dos reglas básicas que siempre deben cumplir en un amparo. El juez va a verificar siempre que se hayan agotado todos los mecanismos previos de reclamo, es decir, que se cumpla la regla de subsidiariedad. Y además, luego va a revisar el principio de inmediatez o la regla de inmediatez, que quiere decir que el amparo debe ser planteado dentro de los 6 meses desde que ha sucedido el hecho ilegal o eventualmente desde que se ha resuelto el último recurso que usted ha tenido que activar. Después se va a verificar contra quién se dirige la demanda, se va a verificar el tercer interesado, que luego vamos a entender quién es y en qué consiste, y también se verifica la solicitud o no de medidas cautelares. Un apunte importante aquí radica en precisar que en materia constitucional en Bolivia existen las medidas cautelares constitucionales, que son distintas a las medidas cautelares que ustedes conocen en materia penal, porque las medidas cautelares constitucionales lo que buscan o lo que pretenden esencialmente es proteger de modo inmediato un derecho que está siendo vulnerado y eventualmente disponer ciertas garantías para que esa vulneración no se siga desarrollando. Entonces hay esa figura que también está en la ley 254, luego vamos a ver en qué consiste, pero básicamente estos requisitos de forma son requisitos que se deben verificar antes de admitir la acción de amparo. Si eventualmente hay alguna observación o alguna situación que no está clara sobre estos requisitos de forma, el juez de amparo puede dar el plazo de 72 horas para que la parte aclare, subsane alguna omisión que se hubiese podido dar, de modo tal que no existe el rechazo directo, no existe el rechazo in limine, sino que tiene que darse un plazo para que la parte pueda subsanar. Si la acción cumple todas las formalidades requeridas y la acción eventualmente no tiene ninguna observación en cuanto a la forma, automáticamente el juez admite la acción de amparo y con la admisión se señala fecha y hora de audiencia, con lo que empieza la fase del debate. Aquí es importante precisar que este debate se debe dar sí o sí en la fecha señalada, estén o no estén las partes presentes. Incluso si ninguna de las partes se presenta a la audiencia, ni el accionante ni el accionado, lo mismo el juez tiene que resolver. No hay la figura del abandono porque las partes no han ido a la audiencia, no hay la figura de la deserción porque abandonan la audiencia en medio desarrollo, digamos, y claro, las figuras de desistimiento, retiro, existen en esta fase, pero de modo muy restringido. La antigua jurisprudencia decía que no se admite desistimiento y retiro, pero actualmente se reconoce que si la parte expresamente pide el desistimiento, se puede dar el desistimiento. En todo caso, la idea está que una vez que se señala la audiencia y una vez que se instala la audiencia, básicamente el juez está obligado a resolver la acción tal como ha sido presentada. Luego tenemos, una vez que ya se lleva a cabo la audiencia, se escucha a las partes, tenemos eventualmente la fase del debate, donde van a debatir las partes, van a intercambiar criterios y automáticamente el juez dicta la resolución, con lo cual se ingresa a la fase de la decisión. La ley dice de que una vez que acabe el debate debe dictarse directamente la resolución, ya sin cuartos intermedios ni recesos, de modo tal que no existe la figura de las suspensiones, no existe la figura del cuarto intermedio, no existe nada de eso. Y eventualmente frente a la resolución que dicta el juez, las partes pueden plantear enmienda y complementación. En realidad antes era en el plazo de 24 horas con la antigua ley, hoy es el plazo de 48 horas. ¿No? De modo tal que si no lo hacen, el fallo adquiere validez y eficacia, y este fallo que ha sido dictado, si es que no admite aclaración ni enmienda a las 48 horas, básicamente de oficio, sin que las partes pidan, se envía de oficio ante el Tribunal Constitucional para su revisión. Entonces, esta revisión
es enviada de oficio, no se requiere apelar, no se requiere impugnar, no hay la figura de la apelación aquí. Simplemente se envía de oficio para que el Tribunal Constitucional revise el caso y una vez que revise, el tribunal emita el fallo respectivo que se va a traducir en una sentencia constitucional. ¿Qué es importante destacar aquí? Importante destacar aquí es que el fallo, una vez dictado, por decirles en el juez de Punata, el juez de Capinota, dicta el fallo, ese fallo se cumple inmediatamente. El hecho de que se envíe en revisión a Sucre no enerva, no destruye, no modifica los alcances de ese fallo. Entonces el fallo se cumple inmediatamente y el juez tiene que cumplir. Una vez que el fallo se envía a Sucre, entramos a la última fase, que es la fase de revisión. En esta fase de revisión es que se da cuando se va a Sucre, básicamente se establece de que la comisión de admisión del Tribunal Constitucional recibe la causa y después de revisar los formalismos necesarios emite la sentencia respectiva, emite remitiendo el caso ante una sala constitucional y eventualmente antes de que se remita a esta sala se puede incluso presentar nueva prueba, que es una figura muy excepcional para que eventualmente esa nueva prueba pueda ser considerada para que el tribunal emita la sentencia, sea bien confirmando o sea bien revocando el fallo inicial. Vayamos ahora a ver otros puntos importantes dentro de la acción de amparo. A ver, como ya les dije antes, en materia constitucional hay la figura de las medidas cautelares que está previsto en el artículo 34 de la ley 254 del Código Procesal Constitucional, que básicamente dice esto. Estas medidas cautelares en materia constitucional, por cierto, son distintas a las medidas cautelares que rigen en materia penal, ¿no? Estas medidas cautelares son medidas que eventualmente pretenden proteger de modo primario, oportuno, rápido, los derechos que podrían estar siendo vulnerados y que pueda ser irreversible después su protección. De modo tal que estas medidas cautelares lo que digamos pretenden, como lo que dice la norma, lo que pretenden básicamente es evitar se consume la restricción al derecho conculcado, que es un poco la idea de este derecho, de esta figura, perdón, y que eventualmente lo que pretende es proteger y evitar que esa vulneración al derecho a la garantía adquiera una connotación mucho mayor. Hay alguna jurisprudencia como esta del 2007, la 281, que dice que la parte cuando plantea la acción de amparo puede efectivamente pedir junto con la demanda principal la aplicación de medidas cautelares. Ahora lo interesante es que estas medidas cautelares empero queda a criterio del tribunal, que el tribunal puede básicamente, porque dice podrá, dice la ley, aplicar o no estas medidas cautelares. Usualmente aplican, pero hay casos donde rechazan la aplicación de medidas cautelares porque consideran que no concurren las condiciones básicas para eventualmente lograr esta protección de los derechos mediante la figura de medidas cautelares. Empero, lo importante es comprender que en materia constitucional también existe esta figura de medidas cautelares, que es distinta a las medidas cautelares penales, y lo que pretende, como ya les dije, es proteger un posible daño que se está dando o se está desarrollando en el caso concreto que están conociendo. Un apunte de forma también importante es manejar esta distinción. Antes, cuando se resolvían las acciones, se declaraba procedente o improcedente el recurso. Esa era la terminología procesal que se manejaba con la antigua norma. Con la ley 254 y con la jurisprudencia actual, en realidad el recurso de amparo, la acción de amparo, como se llama mejor dicho, se concede o se deniega, ¿no? Entonces, si ustedes plantean la demanda, tienen que pedir que se conceda, y si se deniega, se va a rechazar, se va a denegar la acción, pero la terminología correcta es esa, y tiene que manejarse así porque el tribunal también observa esos pequeños detalles de forma que no está de más conocer. Bueno, vayamos a la parte final de la acción de amparo, conociendo y precisando algunos casos de jurisprudencia. En realidad, en estos casos de jurisprudencia hay una suerte de reglas que se han ido marcando mediante sentencias
constitucionales, que ustedes ya saben, las sentencias constitucionales por mandato del artículo 203 tienen fuerza vinculante obligatoria a las partes, de modo tal que las sentencias constitucionales tienen fuerza de ley. Hay una primera figura que es bueno conocer y saber en qué consiste, que es la figura del tercer interesado. Ya vieron ustedes que entre los requisitos de forma que el juez revisa cuando se está conociendo una acción es verificar la existencia o no de tercer interesado. ¿Quién es el tercer interesado? El tercer interesado es aquella persona que tenga algún interés o pueda verse afectado de algún modo por la resolución que se va a dictar en la acción de amparo. Entonces, el tercer interesado no es lo mismo que el demandado, no es lo mismo que el accionado. Es una tercera persona que tiene algún interés o puede tener alguna afectación sobre la causa en concreto. Esta figura que inicialmente se incorporó mediante una sentencia constitucional del 2005 y que decía que a partir de esta sentencia se debía identificar cuando sea necesario al tercer interesado y que esa identificación era un requisito inexcusable y además obligatorio. Entonces es un requisito de forma que el juez tiene que observar antes de admitir la acción de amparo. Bueno, hoy en día este requisito de forma ya está en la ley, en el artículo 31, como les dije, pero en esta redacción del artículo 31 dice que el juez, si considera necesario, podrá, no dice deberá, dice podrá convocar a terceros interesados que puedan verse afectados por los resultados del fallo de la acción que se está manejando. ¿En qué momento procesal se debe identificar al tercer interesado? Esto es bueno saber. Y es básicamente en el primer momento de la acción, en la fase de la admisibilidad de la demanda y no después. De modo tal que si por ejemplo ya la demanda o la acción de amparo se ha admitido, ya posteriormente, es decir después, no se puede anular obrados, no se puede retraer el procedimiento para eventualmente convocar a terceros interesados, ya que antes usualmente se hacía eso, pero se hacía dentro de una lógica y una perspectiva, digamos, dilatoria, incidentista, chicanera, que entorpecía las acciones de amparo que se conocían. Entonces, si usted plantea un amparo y el juez le admite y no le ha observado nada sobre el tercer interesado, ya más adelante no puede observarle esta omisión, si fuera el caso, o esta situación. ¿Hay alguna relación en cuanto a la figura del tercer interesado? Bueno, sí, hay casos muy singulares, hay casos muy particulares, digamos, particularmente cuando sean avasallamientos de terrenos de propiedad privada, donde esencialmente existen una variada gama de personas que intervienen en la causa y que podrían ser difíciles de identificar dado su número y dado la cantidad de gente que a veces intervienen, por ejemplo, en avasallamientos de terrenos. Ustedes saben que cuando se avasalla un terreno participa mucha gente y a veces se plantean acciones de amparo para proteger el derecho a la propiedad privada frente a esos avasallamientos ilegales. Y usualmente en algunos casos había jueces que pedían se identifiquen a todos los terceros interesados que han podido participar de ese avasallamiento, pero ya en esta situación, sobre ese caso muy específico, por ejemplo, de avasallamientos masivos de terrenos, el tribunal ha establecido que eventualmente no existe una regla rigurosa sobre terceros interesados, ya que eventualmente, como da la situación, se puede plantear el amparo aún sin identificar terceros interesados. Entonces, una primera regla, un primer caso de jurisprudencia que hay que conocer y hay que manejar dentro las acciones de amparo es la figura del tercer interesado, que ustedes ya saben en qué consiste. Vayamos al caso 2, que es el fallo ultra petita. ¿Puede un juez de amparo emitir un fallo ultra petita? ¿Qué significa ultra petita? Ultra petita significa básicamente pronunciarse o resolver hechos que no han sido propuestos, no han sido demandados por el accionante. Es decir, un juez puede resolver más allá de lo que la parte le pide. Por regla general, en materia judicial, en materia jurisdiccional, se dice que no. Es decir,
si a un juez en materia penal, en materia civil, perdón, usted le plantea una demanda, el juez está obligado a resolver solo lo que la demanda le ha planteado. Y eventualmente si existen otros temas que no se han planteado, no puede resolverlos. En cambio hay casos en los que sí se puede plantear la figura del fallo ultra petita, que significa que el juez puede resolver más allá de lo que las partes le han pedido. En realidad, en materia constitucional sí se reconoce esta excepción. Se reconoce la posibilidad de que el juez de amparo y también el juez de acción de libertad pueda en algunos casos efectivamente fallar y resolver de modo ultra petita ciertas causas. ¿Qué significa eso? Significa que puede pronunciarse sobre hechos y derechos que eventualmente no fueron observados por la parte, pero por su conexión o su conexitud con el debate planteado, sí merecen una protección efectiva. Entonces, un juez de amparo sí puede pronunciarse sobre hechos y derechos que eventualmente no fueron debidamente identificados ni precisados, y que eso no constituye prevaricato, porque se reconoce la posibilidad de que un juez en materia constitucional pueda actuar así. Hay fallos del 2005, del 2007, del 2011, del 2012 que reconocen esta posibilidad. Regla número 3 que hay que tener siempre presente para las acciones de defensa, tanto amparo como acción de libertad, habeas data, acción de protección de privacidad y acción popular también. Una pregunta que es recurrente y es bueno tener siempre claridad sobre esto, porque a pesar de que ya hay abundante jurisprudencia sobre esta situación, hay algunos casos donde los jueces pues se complican, se enredan y acaban resolviendo situaciones realmente inaceptables. La pregunta es si para plantear un amparo necesito prueba legalizada, necesito que mi prueba esté legalizada o no. Y la respuesta es que no, ellos hay que ser categóricos. Uno puede plantear un amparo con una simple fotocopia, no requiere estar legalizada ni autenticada. Pero esto tiene una historia también, porque antes sí se exigía prueba legalizada, y ese era un problema grande, porque a veces para obtener la prueba legalizada contra un juez, para plantear un amparo contra un juez, por ejemplo, había que pedirle al juez nos entregue la copia legalizada. Y el juez, como ya sabía que estábamos pidiendo copia legalizada para algo, lo que básicamente hacía era no entregarte la prueba legalizada. Y así pasaban meses y meses, y en ese interín se diluía la posibilidad de plantear un amparo y el hecho ilegal se consumaba. Entonces, hoy en día, a pesar de esa evolución, que antes sí se exigía prueba legalizada, hay fallos del 2005 que muestran cómo evoluciona esta discusión. Hoy en día, el artículo 33 de la ley 254 muestra un avance muy, pero muy importante, porque dice en el artículo 33.7 que el accionante, el demandante, pueda plantear la acción de amparo con las pruebas que tenga a su alcance o en su poder. Es más, la ley dice que puedes plantear amparo incluso sin prueba. Simplemente tienes que señalar el lugar donde está la prueba, y eventualmente frente a esta situación, lo que tiene que hacer es la autoridad remitir o enviar la prueba requerida. Hay una jurisprudencia que les pongo como referencia del año 2012 que ratifica esta posibilidad y eventualmente establece la idea de que no hay prueba legalizada, no se requiere prueba legalizada, sino que hay libertad probatoria para eventualmente conocer y resolver el amparo presentado. Caso 4 de jurisprudencia. ¿Cuál es el plazo para plantear o interponer la acción de amparo? Bueno, ustedes ya han visto que el plazo es de 6 meses. El plazo es fatal de 6 meses. Desde que se resuelve la acción o desde que se consume, el plazo es fatal de 6 meses. Empero hay una suerte de también excepción a esa regla, una excepción muy pero muy ambigua, que en realidad nos lleva al tema número 5 de jurisprudencia, ya que existe una jurisprudencia que del año 2007, la sentencia 169 del 2007, que básicamente dice que se puede plantear el amparo aun cuando se haya vencido ese plazo, ya que ese plazo no es rígido ni es cerrado, y que ese plazo puede flexibilizarse cuando se haya excedido en algunos días. No dice cuántos días, no dice cuántos días entiende el tribunal por esa excepción de algunos días,
pero en todo caso esta sentencia abre la brecha para poder plantear una acción de amparo incluso unos días después de que se ha vencido la acción. Ese es un dato importante que tienen que siempre tener presente para eventualmente salvar una emergencia, pero lo ideal es que presenten siempre dentro de los 6 meses. Bien, ahora veamos el caso número 6, referido a la posibilidad de plantear una acción ante un notario de fe pública. Bueno, hay esa posibilidad que está reconocida en jurisprudencia. Hay una sentencia, la 194 del 2014, que reconoce que cuando hay una situación muy excepcional, donde no se puede presentar la acción de amparo ante la autoridad respectiva mediante plataforma, en el caso de las capitales, por diversas razones, se puede plantear en casos muy excepcionales acudiendo ante el secretario del juzgado para que este secretario recepcione la acción de amparo. Hay casos donde hay conflictos sociales, donde los juzgados están cerrados y básicamente no hay posibilidad de acceder normalmente en términos de normalidad a plantear la acción. Entonces en esos casos excepcionales donde no exista la posibilidad de plantear la acción como corresponde, uno puede buscar al secretario del juzgado y presentar ante el secretario del juzgado o ante cualquier secretario, dice la jurisprudencia, del órgano judicial para plantear la acción. Ahora bien, si esto no es posible, finalmente se puede acudir ante un notario de fe pública para que ante esa situación de urgencia y para que no se vence el plazo, se puede plantear el notario para que el notario el primer momento hábil después lleve la acción ante el juez o al juzgado respectivo. Entonces el notario lo único que hace es recibir para luego derivar ante el juez respectivo para que conozca la causa. Hay alguna jurisprudencia igual sobre esta situación que permite proceder y actuar así, de esa forma. Básicamente tiene además ese auto, el 194, que nos permite ver esa posibilidad. Un caso muy discutible es sobre la posibilidad de plantear amparo contra funcionarios judiciales subalternos, contra secretarios, contra oficiales de diligencia y personal así. En realidad hay una discusión sobre esto, hay una jurisprudencia del 2010 que dice que en realidad no se puede plantear un amparo contra secretarios, actuarios o oficiales de diligencia, porque básicamente son funcionarios subalternos y quien responde por el funcionamiento del juzgado esencialmente es el juez. Es el juez que responde y es el juez que debe en su caso asumir la competencia. Pero hay una discusión sobre esto porque si la vulneración eventualmente se da por parte de un secretario, un actuario, un oficial de diligencia, sí se podría, y un poco esa es la línea que se está manejando, plantear la acción contra esa autoridad de modo directo, ¿no? Entonces es un tema que está en discusión todavía, pero hay ese fallo que nos da una pauta, pero actualmente esto ya está cambiando, porque si el responsable de la comisión de la vulneración de los derechos es un secretario, un actuario, sí se puede plantear contra él. Existe un plazo para que el oficial de diligencias proceda a notificar con la admisión de la acción de amparo. Bueno, este caso es interesante de tener presente porque a veces se daba la situación de que planteabas un amparo y resulta que el amparo, que debe llevarse a cabo en teoría a las 48 horas, no se llevaba a cabo nunca porque nunca se lograba notificar, o básicamente pasaban semanas y semanas que no se llevaba a cabo el amparo porque nunca se llegaba a notificar a la parte demandada. Y en realidad, para evitar esa situación, emerge este fallo, que es un fallo del año 2013, la sentencia 610, que dice que una vez que ya ha sido admitida la acción, el oficial de diligencias tiene 24 horas para realizar la diligencia de notificación con la admisión de la acción de amparo constitucional. Entonces hay un plazo para que el oficial de diligencias pueda realizar esta notificación y no se dilate indebidamente. Bueno, con las salas constitucionales esto un poco ya no sucede hoy en día en las capitales, porque cada sala tiene su propio oficial de diligencias y este oficial de diligencias se encarga de notificar. Pero antes sí pasaba y era muy recurrente este problema, porque eventualmente este problema te llevaba a la situación de que se admitía tu amparo pero nunca había la audiencia, porque nunca notificaba el oficial de diligencias, pasaban semanas y meses incluso. Pero hoy en día este problema un poco se ha superado con los oficiales de las salas y que efectivamente están realizando las diligencias ni bien se las admite.
Un caso igual importante para conocer es si puedo plantear un amparo para pedir que se cumpla otro amparo, ¿no? Hay casos así, donde hay gente que me interpone una acción de amparo constitucional para exigir se cumpla otra acción de amparo. Y en realidad eso está absolutamente prohibido, ya que una vez que uno plantea la acción de amparo y gana la acción de amparo, en realidad es el juez que ha conocido el amparo constitucional que debe hacer cumplir su fallo. Tiene incluso facultades compulsorias para hacer emitir su fallo. Y eventualmente, si la parte accionada o demandada no quiere cumplir el fallo, incluso se lo remite a la vía penal para que sea juzgado penalmente por desobediencia a resoluciones de amparo. Entonces, quien hace cumplir la sentencia de amparo es el mismo juez que ha conocido y ha resuelto la acción de amparo constitucional. No puede plantearse un amparo para hacer cumplir las resultas de este fallo, porque es el mismo juez que tiene que hacer cumplir su fallo que ha dictado. Vayamos al caso 10 de jurisprudencia sobre el principio de la iura novit curia. La iura novit curia es un principio que se aplica mucho en materia penal y básicamente lo que dice la iura novit curia es que un juez básicamente lo que hace es resolver los hechos y a partir de los hechos aplicar el derecho respectivo. Entonces, por ejemplo, si un juez en materia penal conoce una acusación, lo que hace el juez en materia penal es juzgar los hechos y eventualmente acomodar el derecho a los hechos que está juzgando. Esa regla se aplica en materia constitucional, particularmente en acciones tutelares, ya que puede darse el caso de que el abogado ha relatado ciertos hechos, pero a momento de identificar los derechos o garantías que se han vulnerado existe cierta confusión o cierto error porque no ha identificado bien los derechos o garantías que se han admitido o se han vulnerado. En ese caso, el tribunal, aplicando el principio iura novit curia, puede proteger los hechos que se han denunciado como ilegales y eventualmente aplicar la norma que se acomode mejor a esos hechos. Puede, digamos, aplicar o proteger derechos y garantías que se acomoden mejor a los hechos narrados. De modo tal que el principio de la iura novit curia sí se aplica en materia constitucional. Y eventualmente si hay, como dice acá, una falta o una inadecuada cita en cuanto a la norma aplicable, en realidad lo mismo tiene que procederse con la aplicación de los derechos y garantías vulnerados. Vamos cerrando estos casos de jurisprudencia con el tema referido a daño y perjuicio. En realidad, una vez que uno plantea un amparo y se concede el amparo, efectivamente hay una suerte de daño y perjuicio inmanente o latente que se reconoce. Ustedes saben que la vulneración de derechos siempre conlleva necesariamente la consideración de daños causados y perjuicios. En materia constitucional hay una sentencia, la 113-2012, que les voy a resumir en qué consiste y qué dice. Con la antigua normativa, una vez que volvía de Sucre la acción de amparo a favor del demandante, se aperturaba un plazo de 8 días para que en ese plazo de 8 días se pueda eventualmente cuantificar los daños y perjuicios causados dentro de la causa. Y dentro de eso pasaban situaciones muy singulares, ya que se daba la situación de que las partes a veces exageraban sus montos pecuniarios que reclamaban y presentaban cuantías muy elevadas, por ejemplo, de pago de abogados, de honorarios, y bueno, el juez de amparo al final acababa determinando un monto de daños y perjuicios que debía ser repuesto por la contraparte. Eso generaba a veces muchos excesos y muchos abusos, entonces el tribunal ha establecido de que en realidad todo lo que significa daños y perjuicios tiene que ser resuelto en una demanda ordinaria ante el juez civil, no ante el juez de amparo. Y eventualmente el juez de amparo solo puede digamos, disponer las reposiciones procesales mínimos, como diligencias, fotocopias y nada más. Si la parte considera que hay un mayor daño causado, sea por daño emergente o por lucro cesante, tiene que ir a la vía ordinaria para cuantificar ese daño después de un debido proceso y va a ser este juez
Va a ser este juez que va a resolver, el juez civil, la cuantía exacta por daños y perjuicios. Bueno, ¿cuál es la diferencia, otro caso de jurisprudencia, entre aclaración de voto y voto disidente? Pasa que a veces a momento de resolver la causa, los magistrados que resuelven la causa encuentran ciertas diferencias en su interpretación del derecho y tienen ciertas disidencias sobre la resolución de la causa. Entonces ahí se reconocen dos figuras, una es la aclaración del voto y otro es el voto disidente, que tienen alcances distintos. De hecho, la aclaración de voto simplemente representa un desacuerdo que tiene el magistrado sobre un aspecto del fallo, pero que no involucra, no implica una suerte, digamos, de desacuerdo en el fondo de la discusión. Simplemente es, entre comillas, un desacuerdo, pero de forma, nada más. En cambio, el voto disidente implica que el magistrado está en desacuerdo con el fondo de la decisión asumida. Entonces son dos figuras distintas que en realidad es bueno siempre conocer, porque a veces pasa y se dan estas situaciones dentro de la jurisdicción constitucional. Vayamos a otro caso de jurisprudencia referido, por ejemplo, a la posibilidad de proteger derechos de una persona fallecida. ¿Puedo plantear un amparo para proteger derechos de una persona que ya ha fallecido? Bueno, la idea sería que no, porque en realidad los derechos fundamentales nacen con la persona y nacen con la vida. Y de hecho hay una sentencia de la sentencia 86 del 2006, de 25 de enero, que era única en su género, que decía que una vez que la persona fallece ya no tiene derechos, porque los derechos nacen con la vida, ¿no? Y que básicamente establecía la imposibilidad de proteger derechos de una persona fallecida, comprometan la dignidad de la persona, como por ejemplo cuando una persona fallece en un hospital y el hospital retiene el cadáver y no quiere devolver a los familiares, se pueda plantear una suerte, en este caso, de acción de libertad o habeas corpus para disponer la liberación de ese cadáver que se encuentra retenido, lo cual apertura la posibilidad de, en esos casos muy excepcionales, de proteger ciertos derechos después que una persona ha fallecido, lo cual es efectivamente una excepción. Bueno, una vez que yo planteo el amparo, hay la posibilidad de que en un primer momento pueda plantear el retiro o el desistimiento del amparo, porque bueno, finalmente me he equivocado, finalmente hay un error, y la pregunta que nace ahí es sobre si yo puedo volver a plantear una demanda con los mismos argumentos o no. Y la respuesta es que básicamente sí, o sea, se puede plantear siempre y cuando no se haya emitido un pronunciamiento en el fondo. Siempre y cuando no se haya pronunciado un pronunciamiento en el fondo. Porque si hay un pronunciamiento ya en el fondo de la demanda, ya no puedo plantear el amparo. Entonces, si es que hay el desistimiento o el retiro, ello no impide a que se vuelva a plantear una acción de amparo con los mismos argumentos. Caso 15, jurisprudencia, que ya les comenté hace un momento de pasada, sobre la posibilidad de presentar nueva prueba, cuando el caso ya esté en sucre en la fase de revisión. Hay casos donde la parte quiere presentar nueva prueba que no fue presentada junto con la demanda, pero quiere presentarla después, cuando ya esté el caso en sucre. Y en realidad hay una sentencia, la 173 del 2012, que establece esa posibilidad. Y dice que sí se puede en la lógica de buscar la verdad material de los hechos, permitir y aceptar la posibilidad de conocer nueva prueba. Empero esta prueba debe presentarse mientras esté en la comisión de admisión y eventualmente antes de que se sortee el expediente para su resolución, explicando las razones del por qué no se presentó antes y eventualmente aclarando la pertinencia de esa prueba respectiva. ¿Existe alguna excepción al régimen de pruebas en la acción de amparo? Bueno, para resolver este caso hay que partir de que una acción de defensa no es una acción o un juicio ordinario. No es un proceso ordinario donde uno tenga amplia capacidad de producir prueba. De hecho, el régimen probatorio es bastante restringido en materia constitucional. De hecho, sobre esta situación hay algunas reglas muy precisas que hay que conocer, porque eventualmente hay solo la prueba documental que se reconoce en acciones de amparo,
Pero en casos especiales como por ejemplo referidos a avasallamientos de la propiedad privada, se puede presentar certificaciones notariales, informe policial, certificados médicos para demostrar en este caso la concurrencia de algunos hechos que signifiquen vulneración de derechos. Entonces, en casos muy especiales, como el caso de avasallamiento a la propiedad privada, se puede recurrir a otro tipo de pruebas documentales que eventualmente den fe y demuestren el hecho lesivo causado ocasionado. ¿Quién tiene la obligación de disponer la notificación con la resolución que admite el amparo y notificar a las partes? En su caso, proceder con las diligencias necesarias para que la audiencia se lleve a buen puerto y de modo rápido y oportuno. Bueno, básicamente es una introducción esa acción de amparo constitucional y es una muestra de lo interesante que es el manejo de estas acciones, y con esta introducción espero que puedan tener algún mayor criterio sobre estas acciones, y que bueno, más adelante vamos a ir profundizando con otro tipo de acciones y reglas que van a permitir formar en ustedes un mejor criterio en el manejo de este tipo de acciones. Gracias.